Muy bien. Listo, pues. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Una excelente tarde en este jueves 17 de octubre, en este espacio de 60 minutos. Gracias por estar pendientes siempre de la radio, de las noticias. Invitados para que se queden a escuchar nuestro programa, que como siempre trata de abordar esos temas tan importantes y trascendentes para la vida nacional. Y de hecho hoy vamos a hablar del programa Moscamed, la mosca del Mediterráneo, y queremos dar la bienvenida al ingeniero Luis Ávila, quien es jefe ejecutivo del programa Moscamed Guatemala, México. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio Sonora. Es un placer estar acá. Bueno, hablemos de algo que para todos es bastante común, lo de la mosca del Mediterráneo, lo del programa Moscamed, pero ya son muchos años de presencia en Guatemala, de trabajo, que sigue dando sus frutos, pero ¿cuál ha sido la trascendencia de este programa de Moscamed, ingeniero Luis Ávila? Bueno, qué gusto. La realidad es que Guatemala lamentablemente tiene una característica que en 1975, cuando se detecta por primera vez la mosca del Mediterráneo, entra en un proceso cuarentenario. Eso quiere decir que se limitan las exportaciones de ciertas frutas y verduras hacia países que no tienen la plaga. En ese momento nace lo que es el programa Moscamed a través de una ley. Y en ese momento se forma un acuerdo trilateral entre el gobierno de Guatemala, de México y de Estados Unidos, los cuales en conjunto luchan desde el 75 para suprimir y erradicar la mosca. Esta plaga, a diferencia de otras, es la plaga más dañina que existe en el mundo para frutas y hortalizas. Y lo que tiene de específico es que tiene plasticidad genética. Eso quiere decir que la mosca se adapta a alturas, a temperaturas, a frutas, a cualquier situación, y afecta a más de 260 tipos de frutas y hortalizas en la región. Y eso impacta que no solo afecta a un tipo de cultivo, sino muchos. Y al tener esta plaga, pues limita la capacidad de producir, limita la capacidad de exportar y reduce la producción de los pequeños, medianos y grandes productores del país. Y obviamente han transcurrido todos estos años con una lucha constante, pero ¿podríamos decir que se ha evolucionado en la lucha contra la mosca del Mediterráneo, o esto no puede detenerse? ¿Cuál es el concepto? La realidad es que en Guatemala, a partir del 2001, se logra declarar la región de Petén, específicamente 29.500 kilómetros cuadrados, como área libre de la mosca del Mediterráneo. Eso fue un gran avance, porque ahora en ese punto se puede exportar a países que no tienen la mosca, como Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sin restricciones cuarentenarias. En las otras regiones del país ha cambiado el proceso de cómo trabajamos. La tecnología ha migrado a tecnologías amigables con el ambiente, a tecnologías de áreas amplias, que es lo que nosotros trabajamos bastante, pero especialmente que se han logrado también hacer declaratorias nacionales de áreas como la parte de Champerico, la región de Champerico, donde se produce mango, en la región de Salcajá, donde actualmente se está produciendo melocotón variedad Salcajá, que en el año 2023 se logró la primera exportación a Chiapas y al sur de Tabasco. Y también hay una región en los Huistas donde tenemos no detecciones de la mosca, y esas áreas son las que se han logrado mantener y se siguen trabajando constantemente. ¿Qué sucede? Es como cualquier cultivo. Si uno tiene su plantación y su vecino, uno trabaja bien, cuida su arbolito, lo protege, pero el vecino a la par no hace nada, siempre voy a tener las plagas recurrentemente. Y eso sucede con específicamente esta mosca, que todos los países vecinos tienen la mosca, no tienen programas tan grandes como lo que tenemos acá, y siempre vamos a tener un movimiento de frutas, hortalizas, entre las personas, procesos migratorios de personas que traen sus propias frutas y se comen una naranja y la tiran al suelo, lo que no está bueno, y ahí sale una nueva mosca. Entonces siempre vamos a tener ese problema recurrente por temas
coyunturales de nuestros países en Centroamérica. Y bueno, a través de los años también son varias las regiones que ustedes han focalizado, pero en un momento dado se logra disminuir el impacto de la mosca del Mediterráneo. Sí, en realidad esta mosca se adapta también a los temas climáticos. Las poblaciones de la mosca es como una curva senoidal, es como una montaña que aumenta en ciertas épocas del año y en otras reduce. También tenemos regiones donde con bastante esfuerzo y dedicación de todos los colaboradores que trabajan con nosotros se ha logrado reducir las poblaciones y suprimirlas para mantenerlas suprimidas. También la idea es proteger los países vecinos, México, en la región de Chiapas y Estados Unidos, para evitar que esta mosca siga migrando, porque la característica de la mosca del Mediterráneo es que siempre va para el norte. También migra. Ajá. Y sigue moviéndose. Empezó en el 1901 en Brasil y empezó a subir para llegar acá. Y aquí se ha formado una barrera para contenerlo. Y esto ya está presente en toda América, entonces, o sea, Estados Unidos tiene presencia en el Mediterráneo. No, en realidad Estados Unidos y México, Estados Unidos es un área libre de la mosca del Mediterráneo. Ajá. Lo que sucede es que tienen lo que le dicen entradas transitorias o incursiones. Que sucede que de repente alguien viaja y por eso en los aeropuertos a uno le piden declarar la fruta, porque a veces uno lleva frutas y no sabe que tiene larvas de la mosca del Mediterráneo o de diferentes moscas, especialmente esta que es la más destructiva, y aparece una, y lo que tienen que hacer es un gran contingente, una cuarentena que le dicen, donde cierran ciertas áreas y así controlan esa plaga, porque si se establece destruye cultivos. Y aquí en Guatemala se ha logrado controlar y mantener las poblaciones bajas en las áreas donde trabajamos. Lamentablemente pues no tenemos recursos ilimitados para cubrir toda la región de Guatemala, pero trabajamos más o menos en 59,000 kilómetros cuadrados del área de Guatemala. O sea que diríamos que el control de ellos es muy efectivo en aeropuertos y en puntos fronterizos. Es importante la parte en los aspectos de sanidad vegetal y animal. Uno de los aspectos más importantes es declarar la fruta cuando uno se traslada, porque ahí es el primer punto donde se detectan todas las larvas y todos los posibles vectores que puedan haber. Y esa es la primera fase que tenemos que tener a la hora de viajar. Nosotros declarar la fruta para evitar trasladar enfermedades a un punto a otro. Ahora bien, el impacto que pueda llegar a tener la mosca del Mediterráneo cuando la detectan ustedes en estos puntos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de lo que producen en las frutas y lo que significa esto también para nuestras economías? Una mosca lo que hace es colocar un huevecillo en una fruta. Y realmente una mosca hembra puede producir entre 300 a 400 huevecillos en 30 días. Y entonces coloca entre 300 a 400 huevecillos, uno en cada fruta. Al colocar el huevecillo, ellos tienen una como agujita, que es donde insertan el huevecillo en la fruta, y este crece, se vuelve una larva. De repente uno agarra una guanábana, que me ha pasado en algunas ocasiones, que agarra una guanábana, lo muerde y pues tiene unas larvas. Lo que hace uno es tirarla, y peor que puede hacer, porque ahí va a crecer y se desarrolla después la larva, y lo que tiene esta mosca es que salta al piso y pupa, como las mariposas, se genera una pupa de color café. Y después de 12 días nace una mosca adulta, busca una hembra o un macho, aparean y empieza el ciclo. El problema es que esta plaga es cíclica y constante, y se multiplica y es exponencial el desarrollo de la misma. Entonces, si uno tiene un árbol con una mosca de macho y una hembra que tenga en esa área, puede que todo su cultivo y toda su plantación esté pues, en peligro. Y cuando esto sucede en plantaciones, ¿hay una intervención también de ustedes? Sí. En realidad nosotros, yo les digo, yo soy agricultor, trabajé 15 años en agricultura, y este programa tiene la característica de ser el más grande a nivel Latinoamérica de manejo integrado de plagas. Eso es hacer toda la parte para detección de esta mosca, que lo primero que tenemos que hacer es poner trampas en arbolitos frutales, que son trampas biodegradables que tienen un atrayente sexual para atraer a la mosca,
o atraente alimenticio, dependiendo si son hembras o machos, y aparecen y detectamos una mosca. Si la encontramos y la llevamos al laboratorio y vemos que es una mosca fértil o una mosca salvaje, accionamos y tenemos cuadrillas de trabajadores que pueden acercarse a sus hogares y solicitarles el apoyo para que nos permitan recoger los frutos que están tirados y enterrarlos y aplicarles cal o colocar algún tipo de trampas para que la mosca coma ese cebo que le colocamos y les dé dolor de estómago y no puedan comer y se mueran. O usamos algunas aplicaciones de cebo orgánico, cebo natural con certificación orgánica para poder controlar esta plaga. Pero lo más importante, que es la tecnología que usamos principalmente, se le llama técnica de insecto estéril. Es producir insectos de manera masiva, esterilizarlos, producir solo machos y liberarlos. Entonces nosotros tenemos aeronaves y pues un equipo grande de trabajo donde producimos en la planta El Pino, en Mar Venena, que es la planta más grande del mundo de producción de mosca del Mediterráneo, no de Guatemala, sino del mundo. Producimos muchísimas moscas y lo que hacemos es controlar a la especie con su misma especie. ¿Y qué pasa? Pues después se mueren y es materia orgánica. Y eso es lo bonito de la tecnología que usamos, que es tan amigable con el ambiente, que no genera impactos reales. Y realmente lo que hacemos es apoyar a la producción hortofrutícola de Guatemala a través de tecnologías limpias. Parecería contradictorio, ingeniero Ruiz Ávila, que se produzcan moscas del Mediterráneo en sus laboratorios para combatir a las mismas moscas, ¿no? Porque son millones de moscas las que se producirán en determinado tiempo, ¿no? Sí. Pero entiendo que esto lo que hace es esterilizar entonces a las moscas que sí puedan estar haber nacido en este proceso. Realmente la tecnología nace en los 60s. El doctor Niplin fue el que desarrolló la misma y fue la tecnología que se usó para erradicar el gusano barrenador del ganado en toda la parte de Norteamérica y Centroamérica. Cuando nosotros lo incorporamos, gracias al apoyo de USDA-EFIS y del Senacica SADER de México y el Ministerio de Agricultura de Guatemala, se implementó una de las plantas pues únicas en su género, y lo que hacemos es producir de un poquito, producir muchísimas moscas, y en la fase final, después de producir, de volverlos machos, que sean solo machos, se les genera irradiación, como lo que cuando uno va a tomarse unos rayos X, exactamente así, pero eso lo que hace es eliminar la capacidad de reproducirse. Y cuando la soltamos en campo, cuando la mosca copula con una hembra, lo que hace es pues colocarle un embrión no viable, entonces no se puede reproducir. No es que pues, le haga algo a la otra, sino que hace es pues tiene huevecillos dentro y ya no se pueden reproducir. Y esa es lo interesante de la tecnología. Y esto ha funcionado por años también, ¿no? Sí, gracias a eso es que tenemos, por ejemplo, Petén, reconocido como un área internacional libre de la mosca del Mediterráneo. Es más, se han asentado pues, muchas empresas. Actualmente hay varios grupos productores y pequeños productores también que están produciendo papaya, que eso desde el 2001 para atrás no existía. Ahora hay producciones fuertes de papaya, tecnificadas. Yo recuerdo que en los datos del año 2023 la exportación fue de $27 millones al año de papaya para Estados Unidos, y ahora pues nuestro orgullo de producto de frutas ya está consumiéndose en otros países. También se está produciendo chiles, se está produciendo un poco de tomate. Pues cuando hay áreas libres de esta plaga que es tan destructiva y es la más destructiva del mundo de este género, pues permite que haya nuevos cultivos, y por eso es que Guatemala hay áreas donde no producimos más que materias primas. ¿El programa de la mosca del Mediterráneo es un programa gubernamental, ingeniero? El programa Moscamed es un programa trinacional. En Guatemala entra en una ley, aparece a través de una ley, un decreto ley aprobado por el Congreso de la República en el 75, después se generó otro en el 81 donde se adiciona a Estados Unidos, y en 2014 se certifica un acuerdo trilateral, un programa trinacional en donde participa el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura, a través del liderazgo del PISAR.
Y obviamente es un programa muy grande. ¿Qué es lo que ustedes producen? Decíamos millones en un año, pero ¿de qué dimensión es el trabajo de Moscamed anualmente, podríamos decirlo? La relación lo va a ser semanal porque Ajá. los números son bastante grandes. Semanalmente, por ejemplo, en actividades de liberación de insecto estéril cubrimos 460.000 hectáreas por semana. Producimos en insecto estéril en la planta actualmente 1.3 billones, o sea 1.300 millones de moscas por semana. No son las moscas negras para nuestros oyentes, ¿no? Es una mosca canchita pero peligrosa que parece una avispita y muy pequeña y que solo afecta frutas, y lo que hace es que la hembra pone el huevecillo en las frutas. Pero producir 1.300 millones de moscas por semana es un volumen muy grande. Cubrimos un área de 59.000 kilómetros cuadrados, desde el departamento de Petén, una parte de Quiché, una parte de Alta Verapaz, otra parte de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retaluleu, ya llegamos a la Sololá, y hasta esa parte logramos cubrir con las actividades. ¿Y todo es vía aérea Una gran parte, tenemos muchas actividades terrestres, colaboradores técnicos, que son gente capacitada que está tratando de acercarse a las comunidades para que nos permitan trabajar. Pero principalmente el modelo de áreas amplias implica hacerlo vía aérea. Yo creo que en actividades terrestres cubrimos un área como de 7.000 hectáreas por semana, con personal de nosotros. Pero principalmente las aeronaves que están con nosotros lo que hacen es liberar insecto estéril, no nada más, y pues tratar de controlar la plaga dentro de sus plantaciones. Esto pues se requiere de mucha logística, podríamos decirlo, pero van variando las regiones que en la cobertura según la época del año, las temporadas, ya lo tienen mapeado de esa manera. Sí, nosotros usamos las tecnologías de información geográfica o el GIS. Nos sirve para identificar a través de capas dónde podemos encontrar hospedantes. Hospedantes se refiere a cultivos que les gusta a la mosca del Mediterráneo colocar huevecillos. Lamentablemente el principal que le gusta colocar sus huevecillos es el café, y Guatemala pues es una región cafetalera grande con excelentes productores, pero buscamos donde haya producciones de guanábana, de duraznos, de algún tipo de frutales, pues también plantaciones de café, y ahí es donde donde encontramos moscas, vamos mapeando y vamos colocando y moviendo nuestros bloques de liberación. Y la verdad que hay un equipo técnico muy fuerte en el que participa el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de Guatemala, y constantemente como grupo estamos definiendo las estrategias para poder contener la plaga aquí en Guatemala. Pongámoslo en sentido contrario, ¿qué pasaría en Guatemala? ¿En qué punto estaríamos si no existiese el programa de Moscamed? Lo voy a hacer en pequeño, lo voy a hacer en grande. En algún momento, cuando yo fui productor agrícola, tuve una plantación de mango. Cuando empecé, creo que eran 10 manzanas de mango. Y traté de levantar la plantación porque existía. Y después de 6, 7 meses dije, no, tiremos, porque todo el tiempo salen gusanos. Todos los mangos me salen gusanados, fumigo, y eso es en pequeño. Entonces cambié el cultivo y me pasé a cacao en ese momento. No me acuerdo qué sembramos en ese momento. Pero para los productores guatemaltecos que tienen frutales, que son sujetos a esta mosca, que les gusta colocar huevecillos, es destructivo. Puede reducir la productividad de las plantaciones en un 40-50% e incrementar el costo de los manejos químicos o biológicos, dependiendo del tipo de plan de manejo que den los productores de sus plantaciones. Hay un estudio de ICA, lo que no recuerdo es el monto, pero eran pérdidas millonarias para la productividad de Guatemala y limitaría aún más las exportaciones de nuestro país. Y por el contrario, los países importadores de nuestras frutas se afianzan en el hecho de saber que existe el programa de la mosca del Mediterráneo. Es una garantía. Es una certificación que da que hay alguien o un programa especializado en hacer actividades para controlarlo. Hay áreas, por ejemplo, que permiten exportar, pero les piden tratamiento hidrotérmico. Por ejemplo, el mango, tenemos un excelente mango. Muchas felicidades a los productores de las regiones
Pero para exportar el mango tiene uno que aplicarle calor a través de agua, y eso hace que pierda tiempo en calidad y tiempo en anaquel, y eso reduce la capacidad o el valor en precio de mercado. Pero hay frutas que ni siquiera eso. Si no están bajo invernadero, si no están bajo control total, no lo pueden hacer. Entonces nuestra productividad baja, nuestro costo es más alto, porque no lo podemos tener al aire libre, como sucede en otros países que no tienen la mosca. Plantaciones grandes de manzana, de guanábana, de pera, al aire libre sin esta plaga. Y eso es lo que nos pasa. Y en cuanto a las técnicas, a través del tiempo se han mejorado. Sí, ha cambiado la tecnología. Ahora la parte de tecnología o cómo podemos ver dónde está la plaga ha crecido demasiado. Podemos identificar 1 metro cuadrado donde encontramos una mosca. Usamos tecnologías mucho más amigables al ambiente. Por ejemplo, los cebos que usamos, tiramos un montón de gotitas en un punto. Son productos naturales, certificados orgánicos por las diferentes instituciones, tanto en Guatemala como en Estados Unidos y en Europa. Y no solo eso, sino que lo que usamos, pues las aeronaves liberan en distancias muy grandes a través de un sistema que se llama autofrío, que lo que hacemos es enfriar a las moscas se duermen, las colocamos en cajas liberadoras, que antes se liberaban en bolsas de papel, pero esta tecnología cambió hace mucho tiempo. De los 90 migramos a esto, y lo que hacemos es controlar las densidades de liberación con ese sistema. Ya la tecnología cambió, hay todavía más para crecer, y gracias a las nuevas generaciones que se están preparando en esto, pues estamos tratando de mejorar. Y claro, hay muchos retos, y sobre todo también nuevos cultivos para Guatemala. Pero decía usted que la mosca del Mediterráneo lo que ataca es directamente las frutas. Las frutas y las hortalizas, tomates, normalmente son las frutas de cáscara blanda. Hay diferentes tipos de moscas, no solo este es uno de los géneros. Pero la diferencia entre este y las otras es que hay moscas, por ejemplo, hay una mosca del melón que solo ataca el melón. Hay una mosca que solo ataca la papaya. Entonces, pero esta a todo lo donde le pueda poner su aguijón o quitar el huevecillo. Entonces todas las frutas y hortalizas de cáscara blanda están sujetas a esta plaga. Y esto pues lo detecta fácilmente el agricultor, o necesita su supervisión, su acompañamiento. En realidad va a depender. Normalmente cuando uno cosecha, tiene equipos o personas que nos ayudan a cosechar, y cuando lo va a vender aparecen unos puntitos en las frutas. Esos son inserciones del aguijón de la mosca. Y entonces, ¿qué pasa? Después aparece moradito o oscurito alrededor de ahí, es porque ya hay una larva que está creciendo. Entonces normalmente sucede que hay un porcentaje de pérdida por gusanos en la producción, y así es como lo detectan. Lo que pasa es que pueden ser varios tipos de moscas, pero principalmente si es a los que la mosca ataca, seguro son este tipo de plagas que está haciendo que reduzcan las poblaciones. Para el agricultor es difícil encontrarlo, pero para eso estamos nosotros, para apoyar al agricultor y apoyar a la productividad nacional. Y ahí es donde ellos se dan cuenta que necesitan una ayuda. Pues miren, en el mundo existen programas así. Normalmente los productores pagan por ese servicio. Aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, gracias al apoyo de los 3 países, este programa trabaja para apoyar a la productividad local. Trabajamos sin pedir nada a cambio, solo que nos permitan abrir las puertas de sus terrenos, de sus hogares, para poder acercarnos, controlar esta mosca, porque si no les afecta a ustedes, les va a afectar al vecino, le va a afectar al de a la par. O cuando siembren sus plantaciones de frutales, que todos a veces tenemos nuestro arbolito ahí de durazno, de naranjas o mangos, pues de repente vamos a tener que empiezan a caer en gusanada nuestras plantas, y es por eso. Y tomando en cuenta que Estados Unidos está libre de la mosca del Mediterráneo, y de Guatemala para abajo sí tenemos esa presencia, ¿tiene que ver también la altitud de la posición geográfica? Hay aspectos que acuérdense que tanto al norte como muy al sur tienen la temporalidad de climas, y tienen inviernos copiosos, quiere decir inviernos bajo cero. Ahí sí hay un proceso. Cuando la mosca está por debajo de 0 grados durante más de 48 horas, tienden a morirse. Pero hay unas que se quedan incubadas en pupas, se retrasa el ciclo, y cuando termina el invierno nacen. Entonces
Sí tiene una latitud específica donde tiene mayor área de desarrollo, pero principalmente está ubicada en toda América, desde Brasil hasta Guatemala, y la barrera de contención la tenemos en Chiapas, en conjunto con México y nosotros, donde México sí es es un país libre, y Chiapas con nosotros somos la región que estamos generando esa barrera para evitar que siga migrando, pero contenerla y erradicarla en las diferentes áreas. Pero estamos hablando del programa de la mosca del Mediterráneo, Moscamed, presente en Guatemala desde hace tantos años con el fin de ayudar a la agricultura y evitar pues que la presencia del gusano de la mosca del Mediterráneo pues pueda causar dificultades en esas cosechas. Vamos a seguir hablando con el ingeniero Luis Ávila, jefe ejecutivo del programa Guatemala-México, pero tenemos esta pausa comercial. Volveremos de inmediato aquí en 60 minutos.